En lo profundo de la historia de México, existe un lugar tan oscuro como fascinante, La Castañeda, un hospital psiquiátrico que prometía modernidad, pero que escondía una terrible realidad detrás de sus muros. A simple vista, un refugio para quienes necesitaban ayuda, pero lo que en verdad ocurrió dentro de sus pabellones es aterrador. Sus pacientes, algunos peligrosos, otros olvidados, vivieron experiencias que aún hoy hacen eco en las sombras de la ciudad. Acompáñame a explorar los misterios y horrores que habitan en los restos de este lugar maldito. Pero cuidado, porque esta historia te mantendrá despierto mucho después de que termine. La historia de La Castañeda se remonta hasta los tiempos del Porfiriato. En su afán de hacer del país un lugar de vanguardia y evolución, así como imitar muchas de las tradiciones que imperaban en Francia y varios países europeos, el expresidente Porfirio Díaz encargó la construcción de un hospital psiquiátrico. Para ello encargó el proyecto a su hijo, el ingeniero Porfirio Díaz Hijo. Asimismo basó el diseño en el del Hospital Psiquiátrico Charenton en París. El lugar elegido fue una hacienda pulquera, La Castañeda, en el pueblo de Mixcoac. Díaz consiguió que su amigo Ignacio Torres Adalid, empresario pulquero, cediera una buena extensión de su propiedad. Al momento de su inauguración, 1 de septiembre de 1910, en el marco de los festejos por el centenario de la independencia de México, La Castañeda fue visto como una promesa de modernidad en el país. Era el momento de demostrar que la nación estaba preparada para ofrecer no solo cuidados médicos sino avances en los tratamientos de padecimientos mentales. Sin embargo, diversas situaciones pronto demostraron lo contrario. Dentro de sus instalaciones existían áreas de juego, talleres, biblioteca, escuela, enfermería y una sala de cine donde se proyectaban películas de Charles Chaplin y Harold Lloyd. A la par había salas para aplicar electroterapia o electroshocks. Pronto, La Castañeda demostró que sus métodos de tratamiento no eran del todo adecuados. El personal aplicaba baños de agua helada a los pacientes que demostraban actitudes de rebeldía. Al mismo tiempo imperaban condiciones de insalubridad y hacinamiento. Las autoridades parecían no darse cuenta de ello o fingían que no sabían nada. Recordemos que en las fechas en las que el hospital comenzó a funcionar se acercaba el fin del Porfiriato. El país entró en una revuelta social, lo que tal vez contribuyó al desorden e impunidad que se originó de puertas hacia adentro en La Castañeda con el paso de los años. Los pabellones de La Castañeda. Como cualquier otro hospital de enfermos mentales, La Castañeda estaba dividido en pabellones, según la enfermedad de los pacientes. Pacientes distinguidos, donde se alojaban a los que provenían de familias pudientes. Pabellón de observación, el cual era destinado a indigentes, pensionistas de segunda y tercera clase, alcohólicos y toxicómanos. Pacientes peligrosos, en él se encontraban los pacientes más violentos que habían llegado por alguna condena. Pabellón de los epilépticos, donde tal y como su nombre lo indica, mantenían encerrados a los pacientes que padecían epilepsia. Pabellón de los imbéciles, en este apartado se trataba a las mujeres y hombres con retraso mental o condiciones como autismo o síndrome de Down. Pabellón de pacientes infecciosos, aquí estaban las prostitutas y los enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis. La Castañeda fue una de las grandes obras con las que el general Porfirio Díaz celebró el centenario de la independencia. El gobierno adquirió los terrenos de lo que antes fuera una hacienda pulquera para construir el hospital psiquiátrico más moderno y grande de la época. Antes de ser manicomio, La Castañeda fue una hacienda pulquera que perteneció a don Ignacio Torres Adalid, quien fue propietario de varias propiedades similares en los estados de México, Hidalgo y Tlaxcala. Por esa razón era conocido como el Rey del Pulque. La Castañeda se ubicaba en la zona de Mixcoac, donde actualmente se encuentran las unidades habitacionales Torres de Mixcoac, Lomas de Platero y la Prepa 8. Antes de su construcción,
los enfermos mentales eran atendidos en instituciones subsidiadas por la Iglesia y la beneficencia pública. Tal fue el caso de los hospitales como el Divino Salvador, el de San Hipólito y la Canoa. El proyecto de construcción del primer manicomio general contó con el apoyo del gobierno. Debía contar con todos los adelantos arquitectónicos y la más moderna tecnología médica, como la recuperación y terapia para los enfermos. El planteamiento siguió el modelo francés, fiel costumbre del porfiriato. El concurso para seleccionar el mejor proyecto se inició en el año de 1881 y como principal requerimiento se solicitó que se incluyera una reforma del caduco sistema de salud mental, que permitiera alojar en forma digna una gran cantidad de enfermos, de ambos sexos, en edificios separados dentro de un solo hospital. El hospital se construyó con una capacidad para atender a 1,200 enfermos, los cuales estaban repartidos en 24 edificios. Tenía un área total de más de 140.000 metros cuadrados. Los pabellones para los enfermos estaban clasificados en distinguidos, alcohólicos, tranquilos, peligrosos, epilépticos, imbéciles, infecciosos. El costo de la construcción de la Castañeda ascendió a 1,7 millones de pesos, fue inaugurado el 1 de septiembre de 1910 por el propio Porfirio Díaz, su esposa, y los más altos funcionarios del país, en el marco de las fiestas del centenario de la independencia. A lo largo de sus 58 años de existencia, la Castañeda albergó a 61.480 pacientes. Sin embargo, de ser un fastuoso palacio para los locos, se convirtió en un infierno a partir de la década de 1920. El manicomio cayó en el olvido y pasó de ser el mejor hospital psiquiátrico a convertirse en una pesadilla. En la leyenda negra de la Castañeda se cuentan historias de maltrato, abandono y tortura a los enfermos. El 27 de junio de 1968, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz y su secretario de Salud, el general Rafael Moreno Valle, procedieron a clausurar el inmueble. Los 3.000 enfermos que aún estaban recluidos ahí fueron reubicados en otros hospitales. La Castañeda fue demolida, pero su fachada se conservó y se trasladó a una casa en Amecameca, en Paso de Cortés, donde aún puede ser vista. En la década de los 70, en los terrenos de la Castañeda se construyó el fraccionamiento de las Torres de Mixcoac. Vecinos que habitaron los edificios cuentan que ahí ocurrían cosas muy extrañas. Pero sucedían cosas extrañas, al fin y al cabo ahí había sido la Castañeda y donde nosotros vivíamos se supone que estaba ubicado el pabellón de los agresivos y peligrosos. Se supone que estaban ahí conservadas muchas energías, pero el caso es que a esas 4 familias nos tocó en la madrugada despertarnos porque escuchábamos gritos de mujeres, oíamos a alguien subiendo y bajando las escaleras corriendo y gritando. Nos espantábamos y salíamos. No había alguien y las puertas de abajo estaban cerradas con llave. Era parte del encanto de Torres de Mixcoac.